Vamos a comenzar poniendo nuestros ingredientes secos acá porque los vamos a tamizar. Ponemos la harina. Continuamos adicionando los polvos de hornear y la sal. Voy a mezclar y lo vamos a reservar para después. Vamos a comenzar a mezclar y ustedes dirán, ¿y esto qué cosa es? Bueno, este es mi juguetico nuevo que mi esposo me lo acaba de regalar. Ustedes saben que recientemente fueron las ventas de Black Friday. Bueno, aquí está, lo voy a estrenar. Si me ven un poco torpe, es por eso mismo. Pero si no tienen uno de ellos, pueden usar un batidor globo de mano o la batidora eléctrica de mano de siempre. Ustedes saben que esta me ha acompañado en prácticamente todos los videos, ya está perfecta y la pienso usar después en el futuro. Y lo que vamos a hacer es comenzar a batir. Para ello vamos a comenzar con la mantequilla. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente para que esté suave. Continuamos adicionando el azúcar y la vainilla. Y ahora vamos a mezclar, vamos a batir a velocidad alta por 3 minutos. Vamos a comenzar primero suave y vamos a ir gradualmente aumentando la velocidad. Adicionamos los huevos que están a temperatura ambiente de 1 en 1 y vamos a seguir batiendo por 1 minuto más. Vamos a detener nuestra máquina, nuestra mezcladora. Voy a retirar el vaso o el tazón porque necesito, no sé si lo pueden apreciar en cámara, necesito mezclar con la paleta, no hemos terminado aún. Y vamos a cambiar este accesorio por otro accesorio para continuar batiendo. Bien, este es el accesorio que le hemos cambiado a esta paleta porque la anterior es muy frágil y nuestra mezcla ahora se va a tornar un poco más espesa, más firme, así que este es el que lleva, es una paleta. Vamos entonces a adicionarle la mezcla de los ingredientes secos de la harina y la voy a ir adicionando poco a poco, no la voy a poner toda a la vez. Esto se va a mezclar y no hay un tiempo definido, es decir, hasta que veamos que esté mezclado. Le voy a poner la ralladura de la cáscara de limón, las pasitas y las almendras, que yo las tengo troceadas. Yo creo que ya está bien. He puesto un nylon de cocina acá porque voy a poner toda la mezcla encima para terminar de darle forma y así me va a ser mucho más fácil. Y lo voy a hacer todo con las manos. Me voy a poner un poco de harina en las manos para tratar de que no se me pegue tanto y vamos a hacer como una bola. Le voy a dar una forma alargada. Fíjense que no estoy amasando, no estoy poniéndole los dedos dentro de la mezcla. No hagan eso, no hace falta. Aplano un poco porque la forma que va a tener es rectangular alargada. Así, un poco aplastadita. Y ahora con el mismo nylon lo vamos a envolver. Y lo vamos a llevar al congelador por unos 20 minutos para que se endurezca. Ya pasaron 20 minutos, he puesto mi masa aquí y le voy a retirar el nylon. Yo a esta bandeja le he puesto esta silicona, pero si usted no tiene le puede poner papel de hornear normal. Y ahora voy a barnizar con este huevo, voy a usar esta brocha.
Ahora lo vamos a llevar al horno que está ya precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 180 grados centígrados. Y lo vamos a hornear alrededor de unos 20 a 25 minutos. Lo acabo de sacar del horno, ahora lo voy a dejar a que enfríe totalmente antes de cortar. Ya nuestro tronco está totalmente frío, lo vamos a cortar. Quería recomendarles sobre el cuchillo. No deben de usar un cuchillo de estos de sierra que normalmente usamos para el pan, para cortar pan. Debe ser así, afilado, y se va a hacer un corte único. Así, de esta forma, presionando. No importa que se nos rompan un poco, eso es muy normal. Lo vamos a pasar a la misma bandeja en que lo horneamos anteriormente. Y los colocamos con una de las caras cortadas hacia arriba. Déjame acomodarlos un poquito mejor, porque estos me quedaron un poquito pegaditos. Ahora los vamos a hornear así a la misma temperatura por unos 10 minutos y después los vamos a sacar y horneamos por el otro lado otros 10 minutos. Los saqué del horno, ya pasaron los 10 minutos, ahora los voy a virar para darle 10 minutos por la otra cara. Y para el horno otra vez. Acabaditos de salir del horno. Déjenlos así un rato hasta que refresquen un poco en la misma bandeja y después se pasarían para la rejilla para que terminen de enfriar. Y ahora acérquense para que los vean de cerca. Desde ya les digo que esto tiene un olor increíble. Y mientras nuestros biscottis se están enfriando, yo quiero aprovechar para pedirles que si les ha gustado todo esto que estamos haciendo, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y de esta forma cuando subamos el siguiente video, YouTube les avisa. Y recuerden, la mejor forma en que ustedes apoyan nuestro trabajo es con un me gusta. Así el algoritmo de YouTube se da cuenta y promueve nuestros videos, los comparte con otras personas y los pone en la búsqueda, mira, arriba. Así que dedito para arriba y suscribirse. Y bueno, ya terminé de preparar nuestros biscottis italianos, estas galletitas crujientes de doble horneado. Espero que les haya gustado y si es así, como siempre les pido, déjenme acá abajo en los comentarios sus opiniones. Además de visitar las redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok para que estén al día con nosotros. ¿Qué? ¿Y esto qué fue? Vine a hacer el trabajo difícil. Sorpresa. Ustedes saben que ella siempre hace un trabajo difícil cuando llega este momento, que es probar lo que ella hace. Y bueno, hoy me toca a mí. Bueno, pero vamos a presentarte, Bueno, sí. ¿Y quién tú eres? Bueno, estamos hablando que tenemos aquí, señores, con nosotros hoy a mi esposo, Francisco Albert. Estoy contentísima que hayas venido a acompañarnos. Francisco Albert, si ustedes ven los videos hasta el final, usted ve que en la parte de abajo dice Francisco Albert, lo que es la edición, el video. Él está, mira, detrás de cámara, es el que hace que ustedes vean todas estas imágenes, además de la magia de la edición, para que ustedes disfruten de todo lo que hacemos aquí en la cocina. Pero hoy yo quiero hacer alguna parte del trabajo de ella, que es la parte sumamente difícil, que es probar lo que prepara. Y para decirles a ustedes cómo está de sabor, desde mi punto de vista. Vamos a ver. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Se ve que está haciendo señales de que está bien, bien bueno. Bueno, eso espero yo.
Ahora le tocó a él. Me tocó a mí. Debo decirles que tienen que salir corriendo para la cocina a prepararlo porque está sumamente delicioso. Tiene un sabor a todo lo que ella le pone o le puso, que es el limoncito, las almendras, las pasitas. Delicioso. En las tiendas ustedes encuentran biscotes de distintos tipos. Pero yo le digo a ustedes que es como este, que es preparado en casa, ustedes no lo van a encontrar. Quería agregar que es ideal estos biscotes, ahora que las temperaturas han bajado un poco, hace un poquito de frío, acompañarlo con un café caliente, un té caliente, un chocolate, cualquier bebida caliente de su preferencia. Y si no hay frío y hay calor, igual y los quiere preparar, acompañarlos con helados que son deliciosos. Y bueno, y ahora toca que vean los ingredientes que vienen a continuación, ¿no? Sí, ahora vienen los ingredientes. Chequen todas las cantidades que van a estar ahí, que van a necesitar para preparar estos biscotes. Ya que vieron los ingredientes, les debo decir que deben ver también otro video que vamos a poner aquí, que son los buñuelos de yuca, que son sumamente riquísimos y que los invitamos a que lo hagan después que vean este video. No se vayan a ir sin ver este video y después vean este otro y así tienen variedad de dulces en su casa para la familia. Y ahora nos vamos a despedir y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Chao.